Continuamos con nuestra escuela de predicadores. Estamos intentando profundizar en la predicación expositiva. Así que para esto nos estamos basando en las enseñanzas que el pastor Sugel Michelén muestra por medio de su libro titulado De parte de Dios y delante de Dios, una guía de predicación expositiva. Recomendamos mucho poder comprar, conseguir este libro, estudiar, meditar y profundizar en todas las verdades que el pastor Sugel Michelén nos ofrece por medio de este excelente material. Creemos que en la predicación expositiva, que es una de las opciones más que tenemos para predicar, guarda mucho al predicador y también a la congregación de cometer errores y de tratar de encontrar la fidelidad de Dios por medio de su palabra. Así que por medio de esta serie de enseñanzas estamos tratando de intentar conocer todos los misterios, todos los detalles que hay en la predicación expositiva. Y lo primero que estamos viendo, la primera parte de este libro se titula El ancla teológica. El libro está dividido en 3 bloques principales y la primera parte se titula El ancla teológica. Estuvimos viendo en el anterior capítulo que nuestra predicación tiene que estar fundamentada sobre la doctrina bíblica. Necesitamos tener teología en nuestra mente y en nuestro corazón para tener ciertas convicciones a la hora de predicar. Así que es muy importante que todo predicador también sea un teólogo. No es necesario irte a estudiar a un seminario ni entrar en un seminario presencialmente, pero sí todo creyente, toda persona que quiere interpretar y aplicar correctamente la palabra de Dios tiene que estudiar teología, tiene que profundizar en la palabra de Dios para conocer la doctrina de la salvación, para conocer la doctrina de las Escrituras, la doctrina de Dios, la doctrina de los hombres, porque esto nos va a permitir que nuestra predicación esté bien anclada, esté bien fundamentada y que no seamos movidos por nuestros propios pensamientos, no acercarnos al texto para que el texto diga lo que yo quiero que diga, tampoco dejarnos llevar por las emociones, por el pensamiento de nuestra sociedad, sino que nuestra predicación tiene que echar el ancla sobre el terreno de la teología. Y el capítulo 2 del libro se titula Dios habla hoy a través de su palabra escrita. Qué interesante, ¿no? Dios habló ayer, Dios habla hoy y Dios hablará mañana, y esto lo hace por medio de su palabra que ha sido escrita, ha quedado escrita para nosotros. Por medio de la palabra de Dios podemos conocer a Dios, podemos conocer cuál es el plan de Dios para el ser humano y podemos también solucionar muchos problemas, guiar a las personas, conocer la verdad de Dios, y todo eso por medio de su palabra escrita. Hoy vamos a hablar sobre la importancia de la Escritura, sobre la importancia de la palabra de Dios, de la Biblia, porque finalmente nuestra predicación saca su mensaje principal de la palabra y nosotros creemos, afirmamos y enseñamos que la palabra de Dios ha sido inspirada precisamente por el Dios creador, el Dios eterno, para llevarnos hacia la salvación, para trabajar con nuestras vidas. Así que es muy importante que nuestros mensajes, que nuestras predicaciones estén inspiradas, basadas principalmente en el contenido de la palabra escrita. El pastor y teólogo John Piper dice lo siguiente: si quieres escuchar audiblemente la voz de Dios, lee la Biblia en voz alta. Qué interesante esta frase. Son muchas las personas que quieren oír a Dios, otras muchas afirman que han escuchado a Dios audiblemente, que han tenido una experiencia, pero nosotros creemos, nosotros afirmamos que en el momento que alguien lee en voz alta cualquier versículo de las Escrituras, cualquier capítulo, cualquier libro, nosotros creemos que ese es Dios mismo hablándonos directamente a nuestros corazones. Desde Génesis hasta Apocalipsis, cualquier parte de las Escrituras que tú leas en voz alta, tienes que entender que ese es Dios mismo hablando a tu vida. Esto es algo increíble. Esto es algo realmente impresionante. A veces no somos conscientes de esto que acabamos de mencionar, de esta frase que está aquí proyectada. Si quieres escuchar audiblemente la voz de Dios, lee la Biblia en voz alta. Cada vez que la palabra de Dios se abre y se lee, nosotros tenemos que tener la seguridad, la certeza y la convicción que Dios
está hablando al corazón del ser humano. El cristianismo no se basa en la suposición de tener un libro que cayó del cielo, sino en que tenemos en nuestras manos una revelación de Dios escrita por hombres bajo la inspiración del Espíritu Santo. Bueno, en este párrafo se dicen varias verdades muy interesantes. Lo primero es que nosotros no nos acercamos a la Biblia, ni estudiamos, ni escuchamos el mensaje bíblico pensando en una suposición, en una fábula. No nos acercamos a la Biblia creyendo que la Biblia simplemente cayó del cielo como si nada, sino que nosotros nos acercamos a la Escritura teniendo la convicción, la seguridad, la certeza que poseemos en nuestras manos la revelación de Dios, o sea, lo que Dios ha querido explicar, lo que Dios ha querido mostrar al ser humano, al hombre y a la mujer, a lo largo de toda la historia de la humanidad. Dios lo ha revelado, lo ha dejado escrito en un libro, y ese libro ha sido escrito por hombres que han sido inspirados por la tercera persona de la Trinidad, que es el Espíritu Santo. Ahora, no vas a creer este párrafo si Dios no deposita en tu corazón fe para creer que la palabra de Dios es precisamente eso, palabra de Dios. Son muchas las personas que se acercan a las Escrituras, se acercan a la Biblia, dudando, analizando la Biblia, tratando de encontrar errores, cuando tiene que ser todo lo contrario. Debe ser la Biblia la que nos analice a nosotros. Somos nosotros los que tenemos que exponernos ante la luz, ante la autoridad de las Escrituras. Por eso es muy importante que primero Dios nos dé esa fe y esa convicción. Y aquellos que predican la palabra tienen que tener en su corazón este ancla también. Tienen que saber que lo que están diciendo es la voluntad de Dios revelada a los hombres, y todo esto lo ha hecho por medio del Espíritu Santo. Así que cuando abrimos la palabra, cuando leemos un texto y nos preparamos para interpretarlo y para aplicarlo, tenemos que tener seguridad. En nuestro corazón tiene que arder esa convicción que lo que yo estoy diciendo es precisamente lo que Dios quiere decir a los hombres. Más de 40 escritores humanos escribieron un libro de coherencia perfecta, sin error, tratando temas que suelen ser muy conflictivos. Y todo esto sucedió aproximadamente en un periodo de tiempo de más de 1500 años. Como estamos viendo, la Biblia no fue escrita por un solo autor. Para todo el relato bíblico, Dios utilizó a diferentes hombres, más de 40 escritores, y desde Génesis hasta el último capítulo de Apocalipsis aproximadamente se cree que hay un intervalo de tiempo de unos 1500 años. Ahora, lo realmente asombroso es ver la armonía que hay en la Biblia, ver la coherencia, ver cómo, a pesar de que hay diferentes personas de diferentes clases sociales, conocimiento y cultura que escribieron en la Biblia en diferentes tiempos, en diferentes generaciones, pero el relato bíblico lleva un hilo conductor y todo tiene sentido, todo tiene una conexión, todo está perfectamente unido. Y es ahí también donde podemos ver claramente la soberanía de Dios, donde podemos ver la intervención del Espíritu Santo cuidando cada detalle. Es importante entender eso, es importante estudiar bibliología también, entender cómo está formada la Biblia, ver cómo el Antiguo y el Nuevo Testamento se conectan, es un puente que une un pacto con el otro, cómo todos los pasajes de la Biblia tienen conexión, cómo todo apunta a Cristo, cómo todo apunta hacia la gloria de Dios. Y mirad, yo quiero recomendaros estudiar y leer un libro muy bueno que os puede ayudar a ver la visión panorámica de toda la Biblia, porque algunas veces cuando leemos el Antiguo Testamento no vemos que tenga sentido, que tenga conexión con el Nuevo, o creemos que son dos libros diferentes en un solo tomo, y esto no es así. Toda la Biblia está conectada, toda la Biblia apunta hacia el reino de Dios, toda la Biblia apunta hacia el mensaje glorioso del Evangelio, hacia la persona de Cristo, hacia Dios mismo. Y este libro, titulado El Gran Panorama Divino, la Biblia de comienzo a fin,
yo creo que te puede ayudar mucho, mucho a tener precisamente, como dice el título del libro, a tener una visión panorámica y a que tú puedas entender qué hay detrás de cada símbolo, detrás de la ley, qué hay detrás del viejo pacto, del antiguo pacto, qué hay en el Antiguo y en el Nuevo Testamento, cómo todo está conectado. Y yo creo que es un libro que nos puede ayudar mucho, mucho a poder comprender realmente cuál es el plan, la misión de Dios, lo que Dios revela por medio de su escritura. Así que de verdad este es un libro finito, fácil de leer, pero muy profundo y muy interesante para toda persona que esté enseñando la escritura y que podamos comprender, ¿no?, todo lo que hay tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento y sobre todo que podamos comprender el corazón de Dios, lo que hay detrás de la Biblia para el ser humano. Dice a continuación, la Biblia fue escrita por hombres, pero estos fueron guiados de tal modo por el Espíritu de Dios que los escritos que salieron de su pluma pueden ser llamados con toda propiedad la palabra de Dios. Esto lo podemos ver, por ejemplo, en 2 de Timoteo, capítulo 3, versículos 16 y 17, o también en la segunda epístola de Pedro, capítulo 1, versículos 19 y 21. Estos pasajes y otros muchos muestran, respaldan, revelan que realmente la palabra de Dios ha sido inspirada precisamente por Dios. Esto no significa que el Espíritu Santo poseía a la persona y ahora la persona escribía, anulando su personalidad, su identidad, su capacidad. Esto no significa eso. Esto más bien significa que el Espíritu Santo le dio la capacidad a la persona y fue guiando, exhalando, poniendo en el corazón, en el intelecto de la persona lo que debía de escribir, pero no de una manera mecánica. Dios no hizo un dictado donde las personas tenían que ir escribiendo, sino que más bien Dios utilizó, guió y preservó lo que quería decir por medio de la tercera persona de la Trinidad, del Espíritu Santo, pero es muy evidente cuando tú estudias la Biblia que hay una gran diferencia entre los escritos de Moisés, a los escritos de los Evangelios o a los escritos del apóstol Pablo. Y vemos la capacidad, la cultura, el contexto, cómo cada persona tiene su identidad y cómo cada uno escribe de una manera diferente. Así que esto es algo realmente hermoso, ¿no? Ver cómo Dios permitió que la personalidad, la cultura y la identidad de cada escritor quedara plasmada en la escritura, en la Biblia. Dice, la Biblia es la palabra de Dios escrita por hombres. Esta podría ser una frase que resume todo lo que llevamos visto en esta primera parte. La Biblia es la palabra de Dios escrita por hombres. Estas son las dos verdades que nosotros tenemos que defender con uñas y dientes. Estas son las dos verdades que nosotros tenemos que atesorar en nuestro corazón. Cuando nos acercamos a la Biblia, cuando abrimos la Biblia, tenemos que saber que la Biblia es la palabra de Dios y que la palabra de Dios ha sido escrita por hombres y todo esto ha sido respaldado y cuidado minuciosamente por el Espíritu Santo. No todas las palabras de Dios quedaron registradas en las Escrituras, sino únicamente aquellas que Él quería preservar para las generaciones futuras. Tenemos que entender que no todo lo que Dios ha hablado está escrito en la Biblia. Por supuesto que Dios pudo y seguro que dijo muchas más cosas a sus profetas. Jesucristo, como dicen los evangelios, hizo muchas más cosas de lo que los evangelios nos narran. Así que, ¿qué es lo que nosotros tenemos en la Escritura? ¿Qué es lo que tenemos en la palabra de Dios, en la Biblia? Bueno, tenemos específicamente lo que Dios ha querido que las generaciones futuras tengan. Y como dijo un autor, nosotros tenemos que hablar donde la Biblia habla y callar donde la Biblia calla. O sea, no tenemos que entrar en especulaciones, no tenemos que entrar en hablar de cosas o en posicionarnos en algunos temas donde la Biblia no muestra, no arroja luz suficiente. Nosotros tenemos que profundizar, tenemos que estudiar y tenemos que quedarnos en el terreno de todo aquello que Dios nos ha mostrado, de la verdad que Dios nos ha revelado. La inspiración hace posible que las palabras vivas de Dios
sigan hablando y obrando a través de todas las épocas, más allá del marco histórico en que fueron pronunciadas originalmente. La palabra de Dios es cierto que cuando se escribió, cuando se reveló, cuando sucedió, pues sucedió quizás en un contexto puntual, en un contexto histórico, en una cultura específica. No es lo mismo el ambiente social y lo que estaba sucediendo en el primer siglo que ahora nosotros que nos encontramos en el siglo XXI. Pero la Biblia es atemporal, la Biblia es algo que está por encima de las culturas. Por eso nosotros tenemos que estudiar y entender qué fue lo que los destinatarios entendieron en ese momento cuando la Biblia se reveló, cuando la palabra de Dios vino a sus corazones, qué entendieron los destinatarios, qué entendieron las personas de aquella cultura para luego poder crear un puente y llevar la verdad bíblica del primer siglo al siglo XXI. Así que más allá del marco histórico, más allá de lo que sucedía en aquel momento puntual, hay una verdad que está en el corazón de Dios, que es la que nosotros tenemos que tratar de estudiar, la que tenemos que descubrir para luego con fidelidad poder exponer a los destinatarios, a los oyentes que nos están oyendo, que están recibiendo la predicación. Porque Dios continúa hablando por encima de todas las culturas, por encima de todas las generaciones. En las Escrituras no solo tenemos un registro de lo que Dios habló hace miles de años, sino de lo que Dios sigue hablando. Esto es lo que acabamos de mencionar. A la luz de la palabra de Dios, nosotros entendemos que lo que la Biblia ha dejado registrado en cada una de las páginas que han sido escritas por hombres inspirados por el Espíritu Santo, eso fue lo que Dios habló hace miles de años. Pero es que la voluntad de Dios no cambia. Hay un atributo en Dios que es la inmutabilidad. Así que Dios no tiene que ir actualizando, ¿no? Hoy día en los ordenadores, en los libros, vemos que las cosas se van actualizando, que se van renovando, que vamos corrigiendo cosas, vamos retocando algunas cosas, mejorando lo que se escribió, pero con la Biblia no sucede esto. Dios no tiene que ir actualizando lo que Él quiso decir, su mensaje. La palabra de Dios permanece ayer, hoy y por los siglos de los siglos. Y esto es impresionante también, saber que la voluntad de Dios no cambia, que su palabra no va a cambiar según el contexto social, según la persona que esté gobernando, según las corrientes filosóficas, las corrientes de pensamiento que estén predominando en nuestra cultura. No, somos nosotros los que debemos amoldarnos a la Biblia, no la Biblia amoldarse a nuestra generación, a nuestra cultura o a nuestro contexto. Lo que Dios dijo hace miles de años es exactamente lo mismo que dice hoy día. Por eso el autor John Stott, en su libro La Predicación, afirma que la Biblia es Dios predicando. Si te das cuenta, esta frase está muy unida, muy conectada a la primera frase que dijimos del pastor John Piper. Mientras que John Piper dice que la Biblia es Dios hablando, podemos oír la voz de Dios hablando, compartiendo la Biblia. Por el contrario, John Stott afirma que la Biblia es Dios predicando. Así que aquí tenemos dos verdades muy interesantes. Si quiero escuchar la voz de Dios, lo único que tengo que hacer es oír la palabra de Dios. Y si quiero escuchar la voz de Dios por medio de una predicación, tenemos que entender que la Biblia es Dios mismo predicando al ser humano. O sea que la Biblia es el libro del predicador para nosotros que somos los oyentes. Dios quiere transmitir un mensaje, Dios quiere decir algo a las personas, Dios desea comunicarse con la humanidad y predica, comparte por medio de la Biblia. Predicamos porque creemos que lo que Dios quiere decirnos hoy nos lo dice a través de su palabra escrita. La palabra es infalible, inerrante y suficiente. Ahora explicaremos con profundidad cada uno de estos términos. Ese es el instrumento que Dios ha usado, sigue usando y usará para obrar en su iglesia y en el mundo hasta la segunda venida en gloria de nuestro Señor Jesucristo.
Nosotros predicamos, nosotros compartimos la palabra de Dios, nosotros defendemos la Biblia, defendemos incluso el mensaje de la Biblia porque estamos convencidos que esa es la palabra de Dios, que ese es el mensaje que Dios quiere darnos a nosotros, es la predicación de Dios para el ser humano. Ese es el instrumento que Dios ha usado y Dios va a seguir hablando y continuará haciéndolo a lo largo de los siglos hasta que Cristo venga por medio de su palabra. Y la palabra tiene que ser expuesta y tiene que ser anunciada principalmente a su iglesia, pero también a todo el mundo. Jesucristo dijo que predicáramos el Evangelio a todas las criaturas de este mundo. Ahora, la palabra de Dios tiene muchas características y es muy importante que nosotros podamos estudiar en profundidad todo lo relacionado con la Biblia, el canon, cómo se compuso, por qué nosotros podemos confiar en este libro tan antiguo, cómo se formó. Y hay un libro muy interesante también que os recomiendo, es un libro de teología, es bastante extenso, pero es muy profundo y muy bueno. Se llama Teología Sistemática y su autor es Wayne Grudem. Aquí en su libro, Wayne Grudem toca diferentes doctrinas, ¿no? En su libro podemos ver, por ejemplo, la doctrina de Dios, podemos ver también la doctrina de Cristo y del Espíritu Santo, la doctrina del hombre, la doctrina de Cristo. Hay también un apartado donde se habla sobre la doctrina del futuro, la doctrina de la iglesia, pero precisamente el autor Wayne Grudem en este libro, Teología Sistemática, comienza hablando sobre la escritura, la doctrina de la palabra de Dios, y habla sobre el canon de las escrituras, cuáles son las diferentes formas que tiene la palabra de Dios y luego describe cada una de las características que tiene la escritura, como la autoridad, la claridad, la necesidad, la suficiencia, pero solamente queremos explicar 3 de estas características que son las que hemos mencionado hace unos segundos, ¿no? La palabra de Dios escrita es infalible, es inerrante y es suficiente. Me gustaría que pudiéramos profundizar en estos 3 términos: infalible, inerrante y suficiente. El término infalible significa inmunidad de error. Si algo es infalible, nunca es malo y por lo tanto es absolutamente confiable. La Biblia afirma ser infalible. En 2 de Pedro 1,19 se nos dice: tenemos también la palabra profética más segura. También vemos la infalibilidad de nuestra Biblia en 2 de Timoteo 3, capítulos 16 y 17. Toda la escritura es inspirada por Dios. Si Dios es infalible, también lo es su palabra. La doctrina de la infalibilidad de la Biblia se basa en una comprensión de la perfección del carácter de Dios. También tenemos que señalar que la doctrina de la infalibilidad solo se refiere a los documentos originales. En la mayoría de las veces, las malas traducciones, los errores de impresión o errores ortográficos son errores humanos evidentes y fáciles de distinguir. Sin embargo, lo que los autores bíblicos escribieron originalmente estaba totalmente libre de error o de omisión, ya que el Espíritu Santo supervisaba la labor de cada uno de ellos. Dios es veraz y perfectamente confiable. Esto lo podemos ver en Juan capítulo 14, versículo 6, Juan 17, versículo 3. De la misma manera, su palabra también es confiable. Juan capítulo 17, versículo 17. La infalibilidad tiene que ver con la autoridad y la naturaleza duradera de la Biblia. Ser infalible significa que algo es incapaz de fallar y por lo tanto no se puede romper. La autoridad de las Escrituras quiere decir que todas las palabras de la Biblia son palabras de Dios, de tal manera que no creer o desobedecer alguna palabra de las Escrituras es no creer o desobedecer a Dios. El segundo término
es la inerrancia. La inerrancia significa que lo que Dios ha dicho es sin error. La Biblia no solo es precisa en asuntos de fe y práctica, sino que es precisa y sin error con respecto a cualquier afirmación. Por ejemplo, esto lo podemos ver en Juan capítulo 3, versículo 12. La inerrancia de la Biblia significa que la Biblia en los manuscritos originales no afirma nada que sea contrario a la verdad. La definición, en términos sencillos, simplemente quiere decir que la Biblia siempre dice la verdad y que siempre dice la verdad respecto a todo lo que habla. No creer en la inerrancia nos mete en un serio problema, porque si negamos la inerrancia, entonces tenemos un serio problema moral. Si negamos la inerrancia, empezamos a preguntarnos si de veras podemos confiar en Dios o en algo que Dios dice. Si no aceptamos la inerrancia, esencialmente convertimos a nuestra mente humana y limitada en una norma más alta que la veracidad que ofrece las Escrituras. Si negamos la inerrancia, también debemos decir que la Biblia está errada no solo en detalles menores, sino también en algunas de sus doctrinas fundamentales. Así que hemos visto que la Escritura es infalible, la Escritura es inerrante, y lo tercero y último es que la Escritura es suficiente. La suficiencia de la Biblia quiere decir que la Biblia contiene todas las palabras de Dios que Él quería que su pueblo tuviera en cada etapa de la historia de la redención, y que ahora contiene todo lo que necesitamos que Dios nos diga para la salvación, para confiar en Él perfectamente y para obedecerle. Solo en la Biblia es donde podemos buscar las palabras de Dios para nosotros. La suficiencia nos recuerda que Dios considera que lo que nos ha dicho en la Biblia realmente es suficiente para nosotros. Por eso debemos regocijarnos en la estupenda revelación que Dios nos ha dado y estar contentos con la palabra revelada para nosotros. Todo maestro, todo predicador de la palabra tiene que tener este ancla en su corazón. La Biblia es infalible, la Biblia es inerrante y la Biblia, la palabra de Dios revelada, es suficiente para los hombres. La Biblia es infalible, la Biblia es inerrante y por último, la Biblia es suficiente. Terminamos este segundo capítulo viendo también algunas características poderosas que tiene la palabra de Dios. La Biblia es como un martillo que parte los corazones de piedra. Jeremías 23, versículo 29. No hay corazón duro que la palabra de Dios no pueda quebrantar. Por eso tenemos que predicar con seguridad, con convicción, el Evangelio, la palabra de Dios, porque sabemos que la propia palabra hace el efecto de un martillo que rompe y destroza la dureza del corazón del ser humano. En segundo lugar, vemos que la Biblia es como un fuego que quema la basura de nuestro interior. Jeremías capítulo 5, versículo 14. La Biblia tiene también esa propiedad que tiene el fuego de quemar, de arrasar con toda la basura que hay en nuestros corazones depravados por el pecado. La Biblia es como una espada aguda que traspasa nuestras conciencias. Esto lo vemos en Hebreos capítulo 4, versículo 12. Cuando la palabra de Dios es predicada y el Espíritu Santo hace el llamamiento interno y respalda nuestra predicación, la palabra, la predicación, penetra en el interior del ser humano como lo hace una espada. La Biblia también es como una lámpara que ilumina nuestro camino. El Salmo 119, versículo 105.
en medio de un mundo que está y habita en la absoluta oscuridad y tiniebla, nosotros podemos ser guiados, podemos ser orientados por medio de la luz que ofrece la palabra de Dios. Qué hermoso, qué bendición que cuando nosotros estamos predicando estamos trayendo luz a una generación que camina en tinieblas. La Biblia es como un espejo que nos muestra lo que realmente somos. Santiago capítulo 1, versículo 23. En el momento que nosotros exponemos las Escrituras, en el momento que abrimos la palabra de Dios y Dios empieza a predicar por medio de nosotros, la Biblia se convierte en un espejo para los oyentes, donde ahora yo puedo mirar cómo están mis pensamientos, cómo están mis actitudes, pero sobre todo cómo está mi corazón frente a ese espejo de la palabra, y entonces el espejo empieza a señalarme algunas cosas que tengo bien y a identificar algunas cosas que tengo que empezar a trabajar, que cambiar. La Biblia es como una semilla que produce el nuevo nacimiento. Esto lo vemos en Lucas capítulo 8, versículo 11 y en Primera de Pedro capítulo 1, versículo 23. Qué precioso saber que en el momento que nosotros compartimos la palabra, sea un capítulo, sea una predicación o simplemente un versículo, en el momento que la Biblia se interpreta y se aplica, en ese momento estamos arrojando miles y miles de semillas a los corazones. Y por supuesto ya el fruto, el resultado de esa semilla es una obra soberana del Espíritu Santo. Pero por medio de esa semilla puede caer en un corazón y Dios producir el impresionante milagro del nuevo nacimiento. La Biblia es como la leche que sirve de alimento espiritual. Primera de Pedro capítulo 2, versículo 2. Tan solo tenemos que observar las primeras semanas, los primeros meses de un bebé, cómo constantemente cada 2-3 horas empieza a clamar, empieza a llorar desesperado porque tiene hambre, necesita alimentarse. Eso es lo que sucede con una persona cuando es regenerada por el Espíritu Santo. Cuando alguien nace de nuevo, empieza a tener hambre y sed de Dios. ¿Cómo saciamos ese hambre espiritual? Por medio de la palabra. Cuando tú y yo predicamos, las almas están siendo satisfechas. Las personas salen llenas de la presencia de Dios porque Dios alimenta al ser humano por medio de la leche espiritual de la palabra. Pero también la Biblia es como la miel que nos endulza. Salmo capítulo 19, versículo 10 y Salmo capítulo 119, versículo 103. La palabra de Dios es dulce como la miel. La palabra de Dios es agradable. La voluntad de Dios es agradable para aquellos que son hijos de Dios. Y nosotros disfrutamos cuando escuchamos la palabra de Dios, cuando escuchas una buena predicación, cuando te sientas a escuchar una buena enseñanza, tu alma se recrea, se deleita en lo que estás escuchando. Y por último, podríamos mencionar muchas más características que tiene la impresionante y poderosa palabra de Dios, pero terminamos diciendo que la Biblia es como el oro que enriquece nuestra vida espiritual. Salmo capítulo 19, versículo 10, Salmo capítulo 119, versículo 72 y versículo 127. Quizás tú no tengas mucho oro y no tengas mucha plata, pero tenemos algo muy, muy valioso cerca de nosotros, y es la palabra de Dios, que es como oro. La palabra de Dios es un tesoro incalculable que nosotros tenemos. Por eso es importante que la atesoremos, que la cuidemos, que meditemos, que profundicemos en la Escritura y sobre todo que seamos fieles a la hora de compartir la palabra de Dios.